Pues mi general, coronel director Santiago Aguado, miembros todos de la Academia de Caballería, personal civil y militar y asistentes todos. En primer lugar, quiero agradecer pues esta invitación a participar, a inaugurar esta cátedra que comienza hoy en la Academia de Caballería. Para mí es un gran honor, de verdad y realmente, y auguro un brillante futuro a esta cátedra que seguro que contribuirá a fomentar pues esas conexiones entre la sociedad civil y la militar, ¿no? Sin más, comienzo ya con la intervención. Eh, Carlos V, en su discurso de abdicación en Bruselas, decía estas frases. 9 veces estuve en Alemania, 6 en España, 7 en Italia. En 10 ocasiones vine a Flandes, 4 entré en Francia, en guerra o en paz, 2 en Inglaterra, 2 en África. Navegué 8 veces por el Mediterráneo y 3 por el océano, que ahora por cuarta vez volveré a pasar por última vez. Es un resumen de su vida, de todos los viajes que hizo, y esto ya empezamos a conectarlo con lo que es el mundo del caballo. El caballo no es solamente desde un punto de vista bélico militar, sino el caballo como una esencia de las formas de vida. Todo esto no habría sido posible sin esos transportes a caballo, porque yo creo que estos viajes que hizo Carlos V en su vida, sus 56 años de vida, son muchos más de los que hemos hecho algunos, y ahora ya con aviones y con otros medios, pero bueno, fue una vida constante de movimiento y de viajes. Carlos había nacido en Gante en el año 1500, simplemente por recordar y por situarnos, hijo de Juana, Juana I, conocida como la Loca, pero hoy más conocida como Juana I de Castilla, y su marido Felipe el Hermoso. Es el segundo de los hijos, la hermana mayor Leonor y Carlos. Y otro personaje que nos va a aparecer más tarde es Fernando, el infante Fernando, que con el tiempo también llegará a ser emperador y que nace y se cría y se educa en estas tierras de Castilla. Se educa desde 1500 y hasta que haga su primer viaje a Castilla, va a estar en la corte de Malinas, primero con sus padres, pero cuando Juana y Felipe vienen a España, vienen y aquí en 1503 van a hacer el infante Fernando, y luego Juana, en cuanto muere Isabel la Católica, se va a quedar ya en Castilla, y él se va a educar en esa corte con su tía Margarita, la hermana de Felipe el Hermoso, en la corte de Malinas. Esta imagen no es real, es una ficción, porque los hermanos no coincidieron nunca juntos, nunca estuvieron de pequeños. Carlos y su hermano Fernando se conocen cuando tiene 14 años, se conocen aquí en la villa de Mojados. Aquí le tenemos esa infancia en esa corte con su tía Margarita, su educación, una educación que va a estar muy orientada hacia las armas, y Carlos durante toda su vida va a ser un jinete extraordinario, espléndido. Si no, era muy difícil que hubiese podido hacer todos esos viajes que hemos visto. Este es uno de los momentos como más extraños, más extraordinarios que ha ocurrido tal vez en la historia de España. A la muerte de su padre, de Felipe el Hermoso, en Burgos en 1506, en septiembre, va a comenzar un periplo que es, digamos, algo completamente extraño y sin parangón. Su mujer, la esposa, la reina en ese momento legítima, Juana, va a coger el féretro y los restos de su marido desde Burgos, desde la Cartuja de Miraflores donde estaba, y va a comenzar un periplo que su primera parada es Torquemada, donde van a hacer la hija póstuma, Catalina, nace ahí en Torquemada, se la intenta convencer para que vuelva a Burgos, pasa por Tórtoles, Santa María, ella continúa. Estamos hablando de un viaje que dura varios años. Imaginémonos la reina de España con su parte de su corte viajando de noche
rodeada especialmente pues de esos cartujos de Miraflores, una compañía masculina, que no se acercasen mujeres al féretro de Felipe. Bueno, esto es una situación completamente anómala. Esta es una interpretación romántica de cómo pudo ser esa comitiva, que parece que de vez en cuando incluso se abría el féretro de Felipe, bueno, para ver cómo estaba. Y esta es ya un mundo de la recreación histórica que se hace: el nacimiento de Catalina en Tórtoles de Esgueva, o la llegada a Tordesillas en marzo de 1509 de la reina, con esa extraña comitiva que entra de noche con Felipe el Hermoso en el féretro, y que ya llega un momento en que su padre, Fernando el Católico, decide que esto no puede continuar así y se la va a dejar recluida en el Palacio de Tordesillas. De este palacio no nos queda absolutamente nada. Queda una puerta en la parte de atrás, en la calle Cocinas, del acceso, pero este era el Palacio Real que había en Tordesillas, y al lado de la iglesia de San Antolín. Aquí están las clarisas de este palacio, y aquí es donde entra Juana en 1509, y salvo un año que llega la peste y que su hijo Carlos la saca, va a estar ahí esos 46 años encerrada hasta que muere en 1555. Fernando, nada más que muere su esposa Isabel la Católica en Medina del Campo en noviembre de 1504, su relación con Felipe el Hermoso ha sido terriblemente mala. Va conocido como Felipe el Hermoso quiere entrar en lo que es la corte, de traer a los flamencos y entrar la corte de Borgoña en todo lo que es el reino de Castilla, y el choque fue abierto y fue declarado. En cuanto en 1506 murió Felipe el Hermoso, todos los flamencos salen escapando de Castilla, porque las cosas han cambiado. Digamos que hay una especie de retirada, preparando lo que va a ser la llegada posterior de Carlos. Fernando se va a casar rápidamente con Germana de Foix, porque quiere tener un hijo, quiere tener descendencia, porque dice: si Castilla va a quedar en manos de los flamencos y de los borgoñones, por lo menos vamos a intentar salvar Aragón, el reino, la corona de Aragón, dándole un heredero. Entonces él se casa al año siguiente, en 1505, con Germana de Foix. Muere en enero de 1516 y se lo atribuyen a este escarabajo, un escarabajo que seco, machacado, actuaba como un afrodisíaco, como digamos, una Viagra de la época, porque Fernando estaba, digamos, casi desesperado intentando tener hijos con Germana. Este fue, dicen que un ataque de estos polvos que salían de machacar este escarabajo, es la cantárida o cantarina, que se llamaba en la época, es lo que acaba en Madrigalejo. Muere Fernando el Católico. Ahí ya entramos en el momento, también un momento muy complejo. Es la segunda regencia del cardenal Cisneros, y los flamencos ya ven su oportunidad. Los flamencos ya tienen vía libre para ese segundo, digamos, ataque o intento de hacerse con la corona de Castilla, una corona que era muy rica, que era espléndida, muchísimo más fuerte, más poderosa que lo que era Borgoña en ese momento, toda la parte de Flandes. La riqueza, en la lana, en el dinero, en la nobleza, en las tierras, era del reino de Castilla. Carlos había jurado ya en diferentes momentos leyes en la zona de toda la parte de Flandes, en Bélgica, lo que es Bélgica y Holanda, y en 1516, nada más que muere Fernando el Católico, en los propios funerales de Fernando el Católico, es lo que Josep Pérez ha calificado como un golpe de Estado. Él se autoproclama rey de las Españas. Esto ni era él el que se podía proclamar, tenía que ser las Cortes de Castilla, ni además existía ese concepto de las Españas, porque teníamos el reino, la corona de Castilla, la corona de Aragón. Es un concepto todavía nuevo. Se acababa de anexionar, Fernando el Católico había anexionado en 1512 el reino de Navarra
a Castilla, pero no existía como tal, ¿no? Él se está autodenominando, él y todos los flamencos que tienen alrededor, se autodenomina ya rey de las Españas, porque digamos que están ávidos de llegar a Castilla para hacerse con el poder. Él es el primogénito y va a hacer valer sus derechos de primogenitura y de la herencia por conseguir el trono. Comienza el viaje desde el puerto de Flesinga, que sale y que va a llegar. El destino era Laredo, el gran puerto del Cantábrico en estos momentos. Aquí ahora ya nos enfrentamos a dos teorías. Hay quien dice que bueno, hubo una tormenta grande, lo cuenta el cronista Laurent Vital, hay una tormenta y ya va a aparecer en otro puerto, en el de Tazones, al lado de Villaviciosa. Hay quien dice también que ese movimiento fue provocado porque lo que intentaban evitar era reunirse con esa comitiva que les esperaba en Laredo, mandada por el cardenal Cisneros. Estamos ante un enfrentamiento entre dos concepciones del poder. La concepción que tenían los flamencos de lo que era el gobierno, un concepto patrimonial, el reino es mío y yo hago, deshago y lo controlo como quiera, mientras que en Castilla las formas de gobierno de la monarquía ya a finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV iban siendo distintas. Aquí ya existían las cortes y el rey se preocupaba mucho por el bien común, por gobernar preocupado por sus súbditos. Hay dos formas de entender el gobierno de la monarquía y los flamencos, esos flamencos que vienen con Carlos en el viaje, Adriano de Utrecht, Guillermo de Croix, van a ser sus consejeros. Carlos en este momento tiene 17 años, es un adolescente, un joven. Los que tienen el gran peso político en este momento son los pesos pesados flamencos, que son los que le van asesorando y van intentando evitar ese encuentro con Cisneros para que Cisneros no le tenga que explicar cómo habría que gobernar en Castilla. Es el primer viaje, la llegada de 1517 de Carlos, que va a atravesar Asturias, después parte de Cantabria, va a entrar por lo que hoy es Castilla y León, y va a llegar, ahí vamos viendo, hasta Tordesillas y Valladolid, con diferentes objetivos. Carlos V, cada movimiento que hace, cada paso, es siempre con un objetivo político. No hay un viaje de placer, no hay un viaje por ocio. Él va a estar siempre requerido por cantidad de problemas que tiene en sus reinos, en sus ducados, en sus señoríos, y él tiene que ir en cada momento eligiendo dónde es más necesaria su presencia. Tenemos diferentes fuentes que cuentan esto perfectamente. Esta es la crónica que hace un cronista que le acompaña, el Laurent Vital, pero luego también, y esto está colgado en internet, el manual, una especie de recopilación de diario de Manuel Foronda, donde de Carlos V podemos saber día a día, cada día de su vida, dónde estuvo. Y uno va en internet y pincha la localidad suya y aparece en este Foronda o no aparece. Y si aparece Valladolid, Tordesillas o cualquier localidad, nos dice qué días estuvo en esas localidades. Puede ser, digo, uno de los monarcas mejor documentados, sabemos cada uno de sus movimientos, ¿no? Llega a Tazones. Aquí hay otra controversia que no vamos a entrar ahora, si es Tazones, que es un pueblo minúsculo, mínimo, una playa pequeñita, si es Tazones realmente el desembarco o esto es un poco las recreaciones que se hacen hoy día. Llega en ese barco, en el Engel, y bueno, pues cómo se hace ese recibimiento en el puerto, ya digo que es pequeño, y de ahí hay quien dice también que coge por la tarde la pleamar, llegan 40 barcos, 40 barcos es imposible que desembarquen en toda esta zona. Se manda a la flota que vaya a Laredo y 3 naves son las que entran por la ría de Villaviciosa, llegan a Villaviciosa y se va a alojar varios días en la casa de los Evia, que se conserva allí perfectamente. Esta es la habitación donde dicen que estuvo varios días alojado en la casa de los Evia Carlos V. Bueno, ese recibimiento, esa comitiva que hacen pues completamente sorprendidos porque no estaban acostumbrados a recibir a este tipo de personajes, y ya comienza la marcha porque él, una vez que está aquí en Castilla, su objetivo primero es ir a encontrarse con su madre, la reina madre, la reina legítima, con Juana,
porque tienen que hablar de cómo va a ser el gobierno en los siguientes años. Este es el viaje que podemos reconstruir perfectamente por tierras de Asturias, cómo va entrando pues en la zona de lo que hoy es Castilla, pero en aquel momento también Asturias y Cantabria era Castilla, en la entrada y la recreación que hacen actualmente en Aguilar de Campo. Siempre, ya digo, el caballo como elemento imprescindible, como elemento común, es algo que es una presencia constante. Seguimos avanzando por Becerril de Campos, llegaríamos hasta Ampudia, el castillo que hoy es de los Fontaneda, donde estuvo también alojado, y llega a Tordesillas. Aquí, esta sería una maqueta de cómo es ese palacio de Tordesillas, hoy desgraciadamente desaparecido. Ya tienen una reunión, llega acompañada de su hermana mayor, de Leonor, y tiene una reunión con su madre. Su madre hacía ya pues 12 años que no veía a sus hijos, porque ella estaba aquí en Castilla, Carlos y Leonor estaban en Malinas, en Flandes, tienen esa reunión, y bueno, no son ellos los que van a negociar, sino Adriano de Utrecht y Guillermo de Croix, el futuro de Castilla. Y se va a llegar a esa conclusión. Juana les deja la vía libre para que él pueda reinar en Castilla mientras ella permanece ahí. Solucionado el primer problema con la reina madre, vamos al segundo. Segundo es su hermano, el infante don Fernando, educado en Castilla, el nieto predilecto de Fernando el Católico, al que toda la nobleza castellana y gran parte de los habitantes de Castilla veían como el futuro rey de Castilla. Tenemos un conflicto y un problema tremendo aquí. Ese choque que va a surgir después con la guerra de las comunidades se va cociendo, se va preparando durante años, y este es otro momento. Salen de Tordesillas, van pues hacia la villa de Mojados, donde hay una casa del obispo de Segovia, y ahí se concierta la entrevista. Van a llegar las dos comitivas. Por un lado va a llegar la comitiva de lo que teníamos que con propiedad llamar ahora el archiduque de Austria, Carlos, o príncipe Carlos, y su hermano el infante don Fernando. Bueno, llega por un lado Carlos, ya digo, siempre todo a caballo, y por otro lado, en cuanto se oye que llega la comitiva, el infante don Fernando sale. Mojados estaba amurallado, y sale de las murallas de Mojados y acude a recibirle, y se baja del caballo y le saluda, y esto es un poco por lo que hoy día se hace en Mojados todos los años esta recreación histórica, con el encuentro entre estos personajes, entre Leonor, la hermana mayor, que ya había sido ya casada con el rey de Portugal, pero que había muerto, y luego se la va a casar con el rey de Francia. Estamos ante unos personajes que el que no va a ser rey de Francia, de Portugal, va a ser emperador. Estamos ante un momento de la historia con los personajes con una relevancia muy sobresaliente. Y aquí se va fraguando ese conflicto que va a ser tremendo, ¿no? Se le recibe con grandes fiestas, con esta exhibición, como hoy día se va haciendo. Hay que ser muy diestros a caballo pues para hacer este tipo de exhibiciones, de un tipo, de pases, de juegos, e incluso postrar al caballo delante del príncipe Carlos, ¿no? De rendirle a sus pies, o hacer este tipo de saltos. El ser diestro a caballo es un símbolo que los nobles utilizan de ascenso social, de prestigio y una forma de exhibirse. Es muy importante ese manejo del caballo en estos momentos. Es un encuentro el que hay, ya digo, excepcional. Leonor, que ya digo será luego reina de Portugal y de Francia, el infante Fernando, que cuando abdique Carlos será emperador de la zona de Alemania, Carlos V, emperador, y por ahí tendríamos a Adriano de Utrecht, que será futuro papa, Adriano. Así que no está mal los personajes que se juntan aquí. Una vez resuelto y dejadas las cosas claras a Fernando, Carlos le dice: yo soy el mayor, y tú, de hecho, Fernando a los pocos meses le va a mandar fuera de España y no le va a dejar volver ya nunca más. O sea, digamos que le expulsa de España, y es una cosa un poco hasta dura en este momento. Siguen el camino hacia Valladolid, porque el siguiente paso, ya digo, todos los pasos están completamente movidos. Ahora las Cortes de Castilla
le tienen que proclamar rey. No vale que él se haya autoproclamado, esa especie de golpe de Estado que dio, autoproclamándose, ¿no? Tienen que ser las Cortes, porque así es la tradición en Castilla, desde la monarquía de época visigoda. En nuestra monarquía, en nuestra tradición, son las Cortes las que proclaman rey al futuro rey. Van a estar alojados unos días en el convento franciscano del Abrojo, que hoy es el Bosque Real en Laguna de Duero. Queda unos restos que están cayendo, maltratados, descuidados, con un escudo de los Reyes Católicos al fondo de esa urbanización. Y cuando hablamos de comitivas, no estamos hablando de comitivas como hoy se hacen esas recreaciones de 15, 20, estamos hablando de grupos de unos 2000 caballos que van de una parte del infante don Fernando, 2000 caballos del príncipe. Estamos hablando de muchos miles de nobles a caballos que acompañan esas comitivas, ¿no? Bueno, nos describe Lauren Vital cómo van, lo que van haciendo, que van cazando liebres por el camino con los halcones, etcétera, etcétera, ¿no? Allí en el Abrojo, que es un convento que ya no queda prácticamente nada porque el río se lo ha ido llevando, y es donde el príncipe todavía, Carlos, le impone el toisón de oro a su hermano Fernando. No es un capítulo de la orden, pero sí es, en ese momento lo traían ya y estaba dicho así desde Flandes, que le iban a investir con esa orden de caballería, la más prestigiosa que había en ese momento, fundada por Felipe III el Bueno, y que es como entra el gran maestre, es el rey de España, nos entra por Felipe el Hermoso, por Carlos V, nos entra en España, y así se ha continuado esa distinción, y que representa muy bien también ese espíritu caballeresco. El toisón dio también esa idea de cruzada, de reconquista de Jerusalén. Bueno, le imponen el toisón. Luego sí que va a haber un capítulo después, al año siguiente, en Barcelona, con el lema que tiene, ¿no? Golpea antes de que surja la llama, dice el lema del toisón de oro, de estos eslabones de la B de Borgoña y los pedernales con el toisón. Entra en Valladolid el 18 de noviembre de 1517, por supuesto tiene que ser con caballos, con una gran exhibición. Todo el mundo se pelea por poder acercarse, por llevarle las riendas, por tocar las gualdrapas del caballo, porque es algo que es de prestigio. Entraban siempre bajo palio en estas entradas, y aquí también se ha hecho en Valladolid pues esa entrada cuando fue el centenario, y se hizo, pues sabemos que fue a rezar a la iglesia, a la colegiata de Santa María, y de ahí se traslada a las casas de Bernardino de Pimentel, que está en lo que es la Diputación de Valladolid. Y al año siguiente, en febrero de 1518, las Cortes ya reunidas en San Pablo le van a proclamar rey. Una vez ya proclamado rey, resuelto el problema con su madre, con su hermano, Castilla tiene unas Cortes únicas, mientras que la Corona de Aragón tiene 3 cortes. Tiene las de Aragón en Zaragoza, tiene las de Cataluña en Barcelona, y las de Valencia en la ciudad de Valencia. Él tiene que ir pasando por las 3 cortes aragonesas para que también le proclamen rey, y él, nada más ser proclamado por las Cortes castellanas, se va a marchar. Aprovechando, digamos, ese viaje a Barcelona y después a Zaragoza y Barcelona, a Valencia no le da tiempo a llegar, porque va a quedar vacante la corona imperial por la muerte de su abuelo Maximiliano, y él aspira, frente a otros candidatos, Francisco I y Enrique VIII, a conseguir tener la corona imperial. Hay que conseguir mucho dinero de Castilla y pagar a los electores, a los 7 príncipes alemanes electores, para ser proclamado rey. Aquí me voy a parar por comentar una de las batallas con más detenimiento. Me voy a parar unos 5 minutos en hablar de lo que ocurrió en la batalla de Villalar, prescindo un poco de todo lo que fue la guerra de las comunidades, como la Junta de Ávila se va reuniendo, la quema de Medina, que ya pues todo el mundo empieza a asustarse de lo que han hecho ahí los realistas, la quema de Medina en agosto de 1520, el fuego, la llama comunera, se va extendiendo por las zonas de Toledo, de Ávila, de Segovia, etcétera, etcétera. Pero me voy a quedar únicamente, por no alargarme mucho, con la batalla de Villalar.
Los comuneros se han ido haciendo fuertes en Torrelobatón, lo acaban de tomar en el mes de marzo de 1521, y los realistas se van a ir concentrando en Peñaflor de Hornija, que es esta localidad que tenemos aquí, que se ve desde arriba muy bien que está fortificada y que está en alto. Ahí van llegando desde Burgos el condestable de Castilla, desde Medina de Rioseco el almirante de Castilla, van llegando varios miles de fuerzas y de soldados y de nobles de las fuerzas realistas, leales a Carlos todavía. Ya había sido coronado emperador en 1520 en Aquisgrán, ya se podría hablar de fuerzas incluso imperiales, pero casi siempre las hablamos de realistas. En cuanto a los comuneros, se enteran que al lado, a 5 kilómetros, una legua escasa, se están haciendo esa acumulación de fuerzas realistas. Padilla decía, si nos vamos a quedar aquí en el castillo de Torlobatón, esto va a ser una ratonera, aquí nos van a cazar y tenemos que salir de aquí como sea. Esa noche del 22 al 23 de abril de 1521 ya se decide que hay que salir, empiezan a preparar todo y empieza una escapada desde Torlobatón hacia Toro. Nos vamos moviendo únicamente en localidades fortificadas. Cuando está en juego tu vida, te preocupas mucho de los movimientos que vas a hacer. Solamente las grandes localidades fortificadas, Tordesillas en ese momento, Toro, Torlobatón, son donde se mueven las unidades en este momento. Ellos salen al amanecer desde Torlobatón, salen, digamos, escapando para intentar llegar. Toro fortificada, grande, al lado del Duero, sería su salvación. Hay una red de espías tremenda. Tanto los comuneros están viendo qué es lo que hacen los realistas y los realistas tienen a su gente también viendo qué hacen ellos. Hay un movimiento tremendo por el valle de Hornija, a ver qué ocurre en ese momento. Con gente a caballo, habría que ver si se cruzaban o no, cómo sería aquello. En cuanto alguien a caballo dice que están saliendo de Torlobatón, que se marchan, no sé, 20 minutos, media hora, una galopada, informan en Peñaflor de Hornija que se nos van de Torlobatón. El condestable de Castilla decide, hay que darles caza, y lo que va a hacer es dejar a la infantería que salga más tranquila, pero manda a toda la caballería que salga rápidamente, que se prepare y que salga a la captura de esta columna, ¿no? Así es un poco lo que ocurre. Esta es la salida de los comuneros del castillo de Torlobatón. Aquí doy un salto, me voy a una batalla que es la de los Arapiles, la batalla de la guerra de independencia, porque hay una frase que dijo Wellington. Iba viendo, llevaban varias semanas su columna, una con las fuerzas inglesas, portuguesas y los franceses se iban mirando, iban avanzando. Wellington avanzaba a Ciudad Rodrigo, pero cuando ve que los franceses se desvían una parte hacia los Arapiles, hacia Arapil el pueblo, y otra parte sigue a una nube de polvo que veía que es una avanzadilla que va a Ciudad Rodrigo y se divide. Wellington parece que dijo esa frase de te pillé, y empieza la gran batalla de Arapiles, que es la que decide en Castilla, por lo menos, la guerra de independencia, con unos 20.000 muertos, unos 10.000, 11.000 franceses y casi 9.000 portugueses, ingleses. Pero esa frase de te pillé es un poco la que podíamos pensar que ocurre también cuando el condestable de Castilla ve que sale en Torlobatón un día de muchísima lluvia, y que él tiene una superioridad en caballería. Yo creo que pensaría la misma idea. Aquí te pillé, este es el momento que estábamos esperando, ¿no? Esta sería la columna que va hacia Torlobatón escapando, llevándose toda la artillería y desde aquí sale, desde Peñaflor de Hornija, sale toda la caballería. Es muy interesante hablar del concepto de hombres de armas. Hombres de armas son nobles, pero que ellos a veces van en un caballo, pero llevan otro caballo mucho más fuerte, mucho más pesado, que le cuidan mucho y que es el que van a utilizar en el momento de la batalla. Y ellos no es un hombre de armas, ellos van con 4 o 5 personas alrededor que les van protegiendo, que son sirvientes, son criados y que le protegen completamente. Salen esos hombres de armas y así va a ser un poco siguiendo este valle del río Hornija,
por aquí es la columna de los comuneros que avanzan hacia Medina del Campo, sería una columna más o menos similar así, llevando esta artillería, y empiezan a hacer las cargas de caballería. Reconozco que es un problema mío personal, llevo unos meses obsesionado con este tema, llevo unos meses recorriendo los páramos, recorriendo el valle de Lornija, por arriba, por abajo, localizando los espacios, porque creo que es una batalla que está muy poco conocida, muy poco estudiada, y no tenemos prácticamente datos de cómo fue. O sea, mi obsesión en este momento es por dónde fue esa carga de la caballería. Más o menos entiendo que por la carretera actual es donde más rápidamente avanzaba la columna de los comuneros, pero lo que estoy intentando darle vueltas es por dónde fueron las cargas de la caballería, una caballería pues pesada, ¿no? Bueno, este es un poco el valle de Lornija, Peñaflor, Torlobatón, y además que yo creo que una carga que es una batalla que es modélica y que es de manual. Desde arriba, desde estos miradores del páramo, yo creo que la caballería espera a tenerles entre dos localidades, entre Marzales y Villalar. Es una campa gigantesca, tremenda, y cuando les tienen ahí, en esa, digamos, sin ningún tipo de protección, la caballería van a avanzar en dos partes, una desde Villalar para no dejarles entrar, que se protejan en Villalar, y otra viene desde Marzales. Tenemos las crónicas de Pedro Martí de Anglería que nos lo cuenta. Esto es una reconstrucción en diferentes fotos que voy haciendo, y creo que incluso más que una batalla, habría que hablar, casi sería más fácil decir una cacería, porque un día que está lloviendo mucho, ni te funciona la pólvora de los cañones, está mojada, ni puedes disparar con esas escopetas arcabuces que llevaban. Tenemos que llevar aquí la mecha que hay que ir soplando para aplicarlo a la cazoleta para que aquello funcione. Con la lluvia no te va a funcionar, con lo cual los comuneros no pueden prácticamente hacer fuego. No son tropas entrenadas prácticamente ni profesionales, con lo cual el caos es absoluto, y bueno, pues esto que tendría que haber sido un orden de combate normal de unas tropas, como hacen ese orden rápidamente cerrado, de pasar la marcha a un orden de combate, esto prácticamente no se consigue, y las cargas de la caballería, una caballería pesada en una zona abierta, empiezan a ser implacables. Empieza la desbandada. Este es el Villalar, aquí lo ponen los mapas antiguos topográficos, campo de la batalla de Villalar, y ahí tenemos el arroyo del río Ornija. Una cosa similar, esto es lo que hay en el Palacio Vecchio en Florencia, de Giorgio Vasari, una carga similar, mucho más potente de la caballería, y empieza la desbandada de las fuerzas comuneras, unos intentando refugiarse en Villalar, otros en Toro. Bueno, una situación tremenda que acaba con la captura de los capitanes comuneros, y bueno, este monumento, este es el Puente del Fierro, donde fue la batalla. Mi gran pregunta también, esto es el ajusticiamiento, una batalla en la que mueren unas 1000 personas, tiene que haber muchos restos. Bueno, el saqueo después de la batalla es siempre sabido, pero proyectiles que se pierden, gente que sale corriendo, que tiras lo que llevas, y lo que nunca se ha hecho es una búsqueda, ni con georradares, ni con ningún tipo de drones hoy día, de dónde están localizados esas fosas, porque esas fosas luego había que enterrar a esas personas en grupos, 1000 personas, había que hacer varias fosas en ese campo de batalla, y estamos ahí también en un proyecto a ver si conseguimos que se localicen, digamos, dónde están y dónde fue concretamente la batalla de Villalar. Y por otro lado, ya digo, desde un punto de vista de las fuerzas realistas, creo que es modélica y es de manual el cómo consigue una victoria solamente con esas cargas de la caballería. El empecinado, 3 siglos después, es el que comienza pues con otras interpretaciones más románticas. Él va a Villalar durante el trienio liberal, cuando él todavía puede hablar, antes de que la justicien y le maten bueno, con los problemas que tuvo después con Fernando VII, y empieza esa interpretación más romántica de los comuneros como unas personas que luchaban por las libertades del pueblo, etcétera, etcétera. Y de esto no voy a comentar nada, porque aquí se tiene también encerrado después al obispo Acuña, que se le acaba dando muerte en Garroteville cuando asesina al alcaide del castillo, ¿no? Carlos V le manda a justiciar, lo que le supone la excomunión
de Carlos V. Otra parte interesante es, junto a esta batalla que hemos visto, por analizar una batalla, serían la utilización del caballo como elemento festivo. Y aquí me quería parar en cuando es el bautizo de Felipe II en Valladolid, cuando nace en mayo de 1527. Sabemos que los emperadores en este momento, ni Carlos ni la emperatriz Isabel, no asisten al bautizo. Los padres no solían asistir. La emperatriz está en la cuarentena y es llevado por el condestable de Castilla, el duque de Alba, el duque de Béjar, y la madrina va a ser Leonor, la hermana mayor de Carlos. Este bautizo, que tiene lugar en la iglesia de San Pablo de Felipe II, hay que celebrarlo después con grandes fiestas, y especialmente para una persona como Carlos, que se ha formado leyendo el Amadís de Gaula, que le encantaba leer el Amadís de Gaula, era uno de sus libros de cabecera. Él tiene siempre esa idea caballeresca, idea de reconquista, idea muy medieval, y lo que se organizan son muchos torneos. Lo más habitual aquí en Valladolid y en Castilla eran los juegos de cañas, que ya sabemos que eran dos equipos que se van persiguiendo y se van lanzando, como que lanzas a la reconquista a los musulmanes, vas lanzándoles cañas, que ellos se protegen con las adargas, con este tipo de escudos, y esto eran, pues se van eliminando. Estos eran los juegos de cañas que se hacían mucho, que se hacen en la Plaza Mayor también de Valladolid, y torneos. Los torneos era algo en el que uno demostraba su habilidad. Luego había una serie de premios, de recompensas, según pues a los que hubieses derribado. Son entrenamientos para la guerra, pero no solamente son ejercicios militares de entrenamiento. Les vemos con unos trajes muy vistosos, incluso vemos aquí con la K del Kaiser, del emperador. Estas son las lanzas que llevan para no hacerse mucho daño. La punta de lanza son distintas, no son en punta. Y luego también incluso hay premios al más vistoso, al más llamativo, pues digo que a veces son algo extraordinariamente curioso, ¿no? Este tipo de trajes y de armaduras que llevan, y de gualdrapas. Otras fiestas de juegos de cañas, y cómo se van haciendo. Incluso, ya digo, cualquier plaza mayor, que las plazas mayores eran para hacer este tipo de torneos, se suelen hacer estos grandes torneos y fiestas o en Italia, en España o en otros sitios. Estamos en un momento en que el ejército está sufriendo una gran transformación, una gran transición. Si nos ponemos en la sala de las batallas, en el Escorial, en uno de los paredes estamos viendo un ejército completamente medieval, en el siglo XV, la batalla de Higueruela. Pero si miramos enfrente, en la batalla les vemos con ballestas, les vemos con sus armaduras pesadas, con unas técnicas de combate pues todavía muy, muy medievales, con sus armaduras perfectamente detalladas y demás, y cuando se crean las guardas de Castilla. Pero nos vamos metiendo ya poco a poco en unos cambios por la aparición de la pólvora, de las armas de fuego, de los arcabuces, en la que todo esto va a ir cambiando, pero es un cambio que es progresivo, que es lento. Hemos puesto la batalla de Bielar de 1521, donde, aunque hay armas de fuego, pero los que hacen decantar hacia la victoria realista es la caballería pesada, aprovechando de esa lluvia. Una batalla de Pavía, y enfrente vemos todo lo que es esa batalla ya de San Quintín de 1557, donde ya las cosas han cambiado, donde ya esa caballería, estos herreruelos, llevan una pistola larga, donde ya hay unos asedios, donde ya se forman las compañías de otra manera. Está cambiando completamente. Unos ejercicios, lo que llaman la caracola, van pasando, le da tiempo a volver, a ponerse detrás, cargar y constantemente ir haciendo daño al enemigo. Donde cualquier villano en el sentido de una villa, que tiene un arcabuz, es capaz de derribar al noble y al caballero con su armadura. Es decir, con un disparo de arcabuz las cosas están cambiando. Estamos ante un momento en que va a ir decayendo la importancia de esa caballería pesada, y vamos a tener una mayor preponderancia de la infantería y de las armas de fuego. Comienzan los tercios. Carlos V, con la ordenanza de Génova, el que crea los tercios en 1536, con estas imágenes, un tercio en marcha, y siempre
disparejo a lo que es esta convivencia con el mundo del caballo, que es el que unos tercios de 2000 y pico hombres nos va a hacer a veces 5000, 6000 personas y caballos en movimiento con estos traslados que los vamos haciendo, y la vida en los campamentos militares. La galería del Cinquecento en el Palacio Vecchio en Florencia, esa galería que decora especialmente Giorgio Vasari, la galería vasariana, nos da una lección no tanto de las técnicas y de las formas de combate, sino de cómo en este momento del Renacimiento lo militar se intenta vincular por el Renacimiento a la época clásica grecorromana, especialmente a la idea romana. A veces, más que unas descripciones militares, lo que intentan es hacer una simbología con esas grandes batallas que habían hecho en época de Roma, ¿no? Y vemos que es ahí que vemos compañías desfilando, pero también siempre el protagonismo del caballo. La idea de la Reconquista no terminó con la conquista en 1492 de Granada. La idea de Reconquista siguió Cisneros, siguió con Orán, y la Reconquista seguía por todo el norte de África. Y Carlos V va a ser ese rey medieval, ese rey que se pone al frente de sus hombres, ese rey que dice seguidme y no dice adelante, y que él mismo participa en batallas. Él va a ir a la campaña de Túnez, él va a ser el que va a liderar y se pone y embarca en esas naves y se va para Túnez con estos tapices que se han conservado gracias a Cornelio, que lo tenemos aquí, Vermeyen, es el que hace todos esos cartones que luego se pasan a tapices. Nos deja unos detalles de cómo eran los movimientos bélicos excepcionales, cómo hay que descargar, porque claro, hay que llevar los caballos porque luego hay que arrastrar esas piezas de artillería, cómo luchan los turcos, la Sublime Puerta, que son grandes jinetes, que son grandes arqueros, utilizan menos las armas de fuego. Se ve muy bien las lanzas, cómo tienen punta por los dos lados, y este señor que tiene que mover la cabeza, porque claro, esto es un peligro, ¿no? La lanza por los dos lados, pero claro, te permite hacer un movimiento combinado hacia adelante y hacia atrás según atacas, ¿no? Ahí tenemos, y Carlos V pasando revista a las tropas en Barcelona para embarcar, y él vestido y que todo el mundo le vea que él va a esa conquista de Túnez. Lo mismo va a hacer en la campaña de Argel de 1541, pero esta fue un desastre total y absoluto. Las tropas casi no consiguieron desembarcar, hubo tormentas y tuvieron que volverse sin haber conseguido esa toma de Argel en el año 41. La simbología de Carlos V como militar es tremenda. La palabra publicidad la utilizamos hoy, en este momento sería un anacronismo utilizarla, pero él saca un gran provecho, digamos, de todo lo que es este esplendor y esta magnificencia. El hacerse pintar en la batalla de Mühlberg en 1548 como un emperador romano, está, digamos, con esa simbología, vestido a la romana, con una pica corta, y lleva también la pistola que utilizaba luego, y bueno, que la armadura que se conserva en la Real Armería hoy de Madrid es la misma que vemos en el cuadro de Tiziano de la batalla de Mühlberg. Esta simbología él la va a utilizar constantemente, desde los cuadros en el que se hace pintar como el rey Gaspar en una epifanía, en la que él se ve pues llegando a Jerusalén, se titulaba como rey de Jerusalén, y él se ve como un cruzado reconquistando Tierra Santa, la última cruzada. Es una simbología, es una imagen del poder que tenemos que transmitir, y esa imagen del poder va a ir siempre, siempre vinculada al mundo del caballo. Lo vemos en varios cuadros, pero no solamente son sus divisas, las columnas de Hércules o este yelmo, sino siempre es la idea del caballo con su lema, el plus ultra, hay incluso esa simbología con la medusa. Sabemos que Perseo mata a la medusa, la corta sobre su propio escudo, y bueno, pues es la rodela de Carlos V, que
entre defensiva y luego pues el impacto psicológico que causa el miedo de ver ahí pues la imagen de la medusa. La simbología de ir siempre bajo palio de esas entradas en la que los nobles en su protocolo está perfectamente establecido quién le puede llevar las riendas, quién puede acercarse más o menos a él, porque eso significa quién está más arriba o más abajo en esa cúspide social. No es lo mismo ser duque que ser conde, que ser marqués, y bueno, pues toda esa escalafón según la proximidad de Carlos V, y que se hace pintar con el Papa, con Clemente VII, cuando es coronado. A él se le va a coronar 2 veces, primero en Aquisgrán, y luego su gran objetivo es que en 1530 en Bolonia el Papa Clemente VII le tiene que imponer las 3 coronas como rey de Francia, rey de romanos, como emperador, y esto lo que hay es el friso que hay en Tarazona, que recoge muy bien cómo fue esa comitiva y esa proclamación. Cualquier representación, cualquier imagen de Carlos, casi siempre el caballo está presente. En la entrada en Bruselas, el Omegang, en la Gran Place de Bruselas, lo vemos constantemente. Y hoy día yo creo que es la recreación más fantástica, que si tienen oportunidad y pueden asistir alguna vez a Bruselas, a la Gran Place, para ver esta gran comitiva y estos caballos con unos trajes espléndidos, porque refleja muy bien pues toda el esplendor de la corte y su magnificencia. Llegamos ya al final, al último viaje de Carlos V, la abdica en Bruselas, una parte América, Castilla, Aragón, etcétera, Italia, en su hijo Felipe II, la otra parte del imperio se lo deja a su hermano Fernando, y él hace el último viaje, que desembarca en Laredo y poco a poco se va camino de Yuste. Cuando hace esa abdicación, para saber que hemos cambiado de monarca, lo que se hace es levantar pendones. Se dice, bueno, pues Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla. Y se levantan pendones y aquí la gente entendemos que ya tenemos un nuevo rey. Se va haciendo esa ceremonia, comienza el viaje por Laredo. Bueno, no me entretengo en este último viaje, llega hasta Jarandilla, pasando el puerto de Tornavacas. Aquí tiene que quedarse unos meses en lo que hoy es el castillo, el parador, porque tienen que arreglar, el parador es hoy el castillo de los condes de Oropesa, tienen que preparar lo que es el palacete, la casa que se preparó al lado del monasterio de Yuste. Y esos 3 meses después, si llega ahora, este fin de semana se va a celebrar en Jarandilla la llegada de Carlos V, 3 meses después pasa ya a Yuste. Eso se hace también hoy en una recreación a caballo, esos kilómetros que separan Jarandilla de Cuacos y el monasterio de Yuste. A él le llevan ya al final, él que ha sido un gran jinete, que ha recorrido en unas cabalgadas, se ponía de Barcelona, se iba a las Cortes de Monzón, que ha atravesado Europa, no Europa, la cristiandad varias veces, ya le tienen que llevar en estas andas, porque ya la artrosis y ya las enfermedades pues no le permiten poder montar a caballo como en sus momentos. Aquí él pasa sus últimos 2 años de vida, desde el 56 hasta que muere en el 58, en septiembre, y aquí no se ve muy bien lo que pone ex maximum minimum, de haber sido el emperador, lo más grande, el señor de toda la cristiandad, ahora pues a la nada, ¿no? A estar ahí, a haber abdicado. Nos quedaría el momento final, que son las exequias funerarias que se hacen en Bruselas y en otras muchas localidades en 1559, al año siguiente de su muerte. Esas exequias, esas comitivas que se preparan, en la que, si se fijan, siempre es el caballo con esa gualdrapa y la bandera de cada uno de sus territorios, del reino de Sicilia, del reino de la corona de Aragón, etcétera. Vamos viendo cada uno de sus territorios y siempre las representaciones, el caballo como símbolo de pertenencia, de poder, de posesión de esos territorios. El toisón de oro, el cetro, la espada de la justicia, el orbe y la corona imperial. Esto es lo que va formando. Y estos ya son las imágenes, ya son apoteósicas. Es el caballo con la cruz de Borgoña,
es lo que entra la primera bandera que tiene España, que nos viene desde Borgoña, las columnas de Hércules, su emblema, el Plus Ultra, y esto lo decoramos así en este caballo y lo llevamos con un Santiago Matamoros también aquí en esta parte de sus estandartes. Este otro con el águila imperial, que lo vamos llevando tanto siempre el estandarte como el propio caballo y luego pues las banderas que llevan y el toisón de oro con la corona imperial y todos que van con estos trajes. Es una vistosidad, es una propaganda, es algo que hay que comunicar y siempre, ya digo, el elemento, con un vestido, con un caballo de luto, con toda esta decoración, pues es algo espectacular. Así hemos dado un repaso a todos estos viajes de Carlos V, que fueron muchos, para un lado y para otro, y lo que podíamos resumir es Carlos que le pilla un momento de esa transición. Él, por un lado, su mentalidad, su formación, su educación y sus ideales son caballerescos, son medievales, y él es el último rey que se va a poner al frente de ejércitos, que va a liderar esas conquistas y que ya los nuevos oficios de las armas, que van a traer las armas de fuego con otras técnicas de combate, con otra adaptación de lo que es la caballería, pues nos lo va a dar distinto. Su sucesor, Felipe II, nunca combatió, además él se cayó de joven en un torneo y el tema de las armas no le gustaba nada, él siempre estaba en su despacho con sus papeles, sus legajos, sus firmas, es un rey más papelero y pocas veces le vamos a ver en temas de bélicos y de combate. Y los siguientes, Felipe III, los siguientes Austrias, va a pasar algo similar. Se hacen esa propaganda a través de estos retratos ecuestres, pero ya no va a ser ni la magnificencia a caballo ni el protagonismo que tuvo pues su padre el emperador Carlos V. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención.